Capítulo 13. Esto es increíble, exclamó Isobu con asombro. Contempló el cielo reluciente, vacío como el sello, el alma de Daiki y el líquido verde madera brillante que caía desde arriba, como estrellas fugaces. Tanto chakra. Y fue hermoso verlo en persona. Qué maravilloso era el mundo, que semejante belleza pudiera surgir del lugar más vil. De Orochimaru, nada menos. Jamás había visto nada igual. Pensar que, incluso con la edad que tenía, podía asombrarse ante semejante belleza. Isobu observaba maravillado cómo el océano de chakra verde madera se elevaba suavemente. A medida que el vacío, que crecía lentamente como un sello, se expandía, se aceleraba, extendiéndose sin cesar. Cuanto más poderoso se volvía el chakra de Daiki, mayor se hacía el sello. Bajó la mirada y no pudo evitar la sonrisa que se le formó al contemplar las inmensas profundidades oceánicas de poder verde madera que se extendían bajo él. Pensar que, hace menos de un año, ni siquiera podía sumergirme en esta piscina de chakras. Qué rápido crecieron los mortales. Daiki, sobre todo. ¿Cómo? ¿Quiénes son? Daiki ni siquiera se molestó en responder a la pregunta. Su mano agarró una pálida garganta y levantó a Orochimaru en el aire. Orochimaru 108. Para ser exactos. Técnicamente, esa era la cantidad de veces que había matado a Orochimaru. O lo haría en un instante. Orochimaru se retorció en su agarre, concentrando su chakra y tratando de usar toda la fuerza que tenía. Pero era inútil ante su poder. Y fue incapaz de hacer nada cuando una familiar esfera negra emergió del cuerpo de Daiki, atravesándole el pecho. Orochimaru 108 se amordazó antes de desplomarse en su agarre. Y se desvaneció, convirtiéndose en partículas de chakra. Daiki lo absorbió de inmediato, como tantas otras veces. Dejó que se asentara en su interior unos instantes, elevando sus niveles de chakra una vez más. Antes de cerrar los ojos y abandonar el lugar en el que se encontraba, era un sello maldito. Abrió los ojos, de pie en medio de una celda, con el cuerpo inconsciente de un prisionero sostenido en alto en sus manos, y ese es el último. Daiki lo soltó, crujiéndole el cuello con una sonrisa burlona. Sus dedos se flexionaban de forma casi errática mientras lo hacía. Y sentía algo parecido a un picor por todo el cuerpo. Estoy rebosante de energía, se dijo riendo para sí mismo. Mierda. Se sentía increíble. Orochimaru había dejado más de 100 prisioneros en este lugar. Un auténtico festín ambulante de chakra, esperando a que él viniera a tomarlo. No pudo evitarlo. Daiki echó la cabeza hacia atrás y una risa eufórica brotó de sus labios, resonando casi maniáticamente por toda la fortaleza mientras dejaba que su chakra se filtrara de su cuerpo. Una bruma ardiente de color verde madera surgió a su alrededor. El suelo reforzado bajo sus pies tembló y se agrietó, y la propia fortaleza, construida en la ladera de una enorme montaña, comenzó a estremecerse y a gemir ante la inmensa densidad de su chakra desatado. ¡Increíble! Daiki soltó una carcajada mientras apretaba y aflojaba los puños, sintiendo lo absurdamente denso y potente que se había vuelto su chakra. Tanto chakra. Todo gracias a ese tonto de Orochimaru. Entiendo por qué los conservaba, pero fue una visión demasiado miope. Rió Daiki. Orochimaru necesitaba tiempo para recuperarse tras cada sello maldito que colocaba, o para prepararse con antelación. Así que comprendía por qué había actuado como lo hizo. Pero fue una tontería. Debería haber recuperado él mismo su chakra fragmentado. En lugar de ese patético intento de filacterias. Estaba demasiado ocupado pensando en el largo plazo en vez de centrarse en el corto plazo. O quizá simplemente era tan arrogante en su poder y posición que no pensó que moriría de forma tan patética. Después de todo ese alarde y de actuar como si lo supiera todo. Bueno, no importaba. La necedad de Orochimaru fue su ganancia. ¿Cuánto habrá aumentado mi chakra?, se preguntó Daiki mientras controlaba su chakra desbordado. No solo eso, sino también su fuerza. Gracias a su sello de conversión Yan, la enorme cantidad de chakra que había ganado se había transformado en una mejora física. Estado. Nombre. Daiki Yurei. Edad. 13. Capacidad de chakra. 2, 545, 814, 2, 545, 814, nivel bestia con cola, fuerza. 402. Resistencia. 452. Durabilidad. 431. Agilidad. 406. Taijutsu. 307, 500. Ninjutsu. 463, 500. Genjutsu. 202, 500. Bukijutsu. 223, 500. Control de chakras.
407, 500. Afinidad con los chakras. Rayo, maestro. Los cielos chispean. Agua, maestro. El mar se abre ante ti. Viento, maestro. El vendaval se inclina. Tierra, maestro. La tierra tiembla. Fuego, maestro. Las llamas de la creación arden. Yin Yang, adepto. El trono celestial yace vacío. Fuinjutsu, experto. La respiración se entrecorta. Por un instante, se quedó mirando fijamente la pantalla que apareció ante sus ojos. Acto seguido, un pequeño resoplido escapó de sus fosas nasales. Acto seguido, una carcajada volvió a brotar de sus labios. Joder. Exclamó riendo a carcajadas. Ese número. Joder. Más de 2,5 millones de unidades de chakra. Una locura, una auténtica locura. Había pensado, sin darle mucha importancia, si el nivel de capacidad de chakra cambiaría alguna vez, teniendo en cuenta que el nivel élite parecía ser el más alto de los anteriores. Pero no se esperaba esto. Nivel bestia con cola. Simplemente increíble. Orochimaru tenía suficientes fragmentos de chakra por ahí como para que alguien pudiera acercarse al nivel de las bestias con cola, y simplemente los dejó allí como si fueran horrocruxes de Voldemort. Él sí que era un regalo que no dejaba de dar, ¿verdad? Dicho así, es absurdo, dijo Isobu de repente, con un tono de asombro. Curiosamente, no aparece ninguna de las bestias con cola. ¿Será porque aún no estás a la altura? Según mis cálculos, tienes algo más de la mitad de la capacidad de chakra de Shukaku. ¿Como una bestia con cola sin cola? Igual que Kisame, jeje. Me pregunto cómo me comparo con ese tipo en cuanto a capacidad, pensó Daiki. Ahora tenía más chakra que el anciano. Demonios, puede que incluso tenga un poco más que Jiraiya. Quizás. O quizás nunca llegue a enumerar el número de colas en su capacidad, quién sabe, reflexionó Isobu. Aún así, esto es absurdo. Observé en tiempo real cómo tu capacidad de chakra crecía aquí dentro. Fue maravilloso. Compartiré ese recuerdo contigo más tarde. Fue realmente hermoso. Oh, eso sonaba genial. Sin duda tendría que verlo. Pero, bueno, obviamente se veía increíble. Al fin y al cabo, era mi chakra, presumió con una sonrisa. Cállate, tonto. Resopló Isobu, divertido. Con una sonrisa aún más amplia, Daiki se giró para dejar atrás la celda y ponerse en marcha. Pero al dar unos pasos, notó algo. ¿Te sientes demasiado ligero? Adivinó Isobu con aire de saberlo todo. Asintió. Era de esperar, supuso. Si bien el número en su pantalla de estado parecía relativamente bajo como potenciador, ni siquiera superaba los 50 en fuerza. En realidad, se trataba de una cifra absurdamente masiva. Y las pesas que llevaba. Una en cada extremidad, pesaban 2.500 toneladas cada una. Para un máximo de 10.000 toneladas. Lejos del peso máximo que podía levantar incluso antes, la distribución del peso entre las extremidades, y solo por cómo estaban desgastadas, le proporcionaba un entrenamiento potente de todos modos. Pero ahora, en comparación, parecían plumas. Se sentó en el suelo con las piernas cruzadas, apoyando la barbilla en la mano pensativo, y preguntó en voz alta, ¿cuánto crees que debería aumentarlas esta vez? Teniendo en cuenta la facilidad con la que los manejas actualmente, diría que lo mejor sería quintuplicarlos, murmuró Isobu. Aunque probablemente siga siendo poco. Empieza por ahí al menos, y luego puedes modificarlo si no es suficiente. Está bien entonces. Apartando la mano de su barbilla, Daiki hizo un sello manual y se concentró en los sellos de sus muñecas y tobillos. Sello ponderado de las 4 extremidades. Fuin. Desplegó su chakra y moldeó los sellos, deformándolos y modificándolos en tiempo real. Y sintió como el peso alrededor de sus brazos y tobillos aumentaba progresivamente. Cada vez más, hasta detenerse en 12.500 toneladas. Por extremidad. Una vez hecho esto, dejó de manipular los sellos y se puso de pie. Comprobó el peso, saltando en el sitio y flexionando los brazos como si sostuviera un par de mancuernas, y sonrió al sentir una agradable resistencia que le hizo tensar brazos y piernas. Con esto basta, asintió. Podía levantar más peso, pero ese no era el objetivo. No necesitaba llegar a su máximo absoluto para este tipo de pesas. Sinceramente, fue una buena idea que hubiera añadido específicamente sellos a sus sellos de lastre para que estos se dirigieran únicamente a su cuerpo y no se dispersaran por su entorno. O sus simples pasos estarían causando cráteres enormes. Eso me recuerda, Daiki sonrió. Extendiendo la mano, se quitó el sombrero de Hokage y lo sostuvo frente a su rostro.
Ese sombrero debería pesar literalmente, no como una metáfora. 10.000 toneladas deberían bastar, supuso. Colocó la mano sobre la parte superior del sombrero, fuin. Después de todo aquello en el escondite norteño de Orochimaru, solo quedaba una cosa por hacer: encontrar a cierta persona. Tampoco fue especialmente difícil encontrarlo. En lo más profundo del escondite, lejos de donde estaban los demás, Daiki se detuvo frente a una enorme puerta metálica. Si hubiera sido normal, habría sido completamente inútil para detener a alguien como Jugó. Pero considerando que podía ver por todas partes el estilo de sellado torpe e incompetente característico de Orochimaru, supo que estaba mejorado. Podría romperlo fácilmente. Pero eso solo asustaría a Jugó. Así que, en vez de eso, Daiki puso la mano sobre la puerta. Y un instante después, la enorme puerta metálica simplemente desapareció. Sellada dentro del sello de fuerza dimensional. Enseguida vio movimiento. Un hombre alto, corpulento y pelirrojo se incorporó de golpe, presa del pánico, en cuanto la puerta desapareció. ¿Qué? Gritó Jugó. ¿Quién eres? Soy Daiki, se presentó con naturalidad al entrar. Y tú eres Jugó, ¿verdad? He venido a sacarte de aquí. No, no. Negó con la cabeza. Deberías irte. No sé cómo has llegado aquí ni por qué. Pero deberías irte, de verdad, no es seguro para ti. No es seguro para nadie si yo salgo. No te preocupes, dijo Daiki restándole importancia con un gesto. Está bien. No es cierto. Jugó negó con la cabeza. Por favor. Vete antes de que. Hace tanto que no veo a nadie. Se me va a descubrir. Vete rápido. Jugó, dijo Daiki en voz baja, está bien, le aseguró. No lo es, dijo Jugó apretando los dientes que comenzaron a afilarse hasta convertirse en colmillos, y cuya esclerótica se tornó negra. Voy a matarte, perra. Su suave voz de pánico se transformó en un rugido salvaje mientras su piel se oscurecía y sus brazos se hinchaban hasta convertirse en enormes y grotescas garras. El chakra brotó con fuerza de la parte posterior de sus brazos, que se abrieron como motores de carne a la altura del hombro, y la habitación misma quedó destruida cuando la bestia pelirroja se abalanzó sobre él. ¡Qué amable eres! Daiki le devolvió la sonrisa. Sin moverse un ápice. Incluso cuando el enorme brazo de Jugó lo embistió, y lo atravesó, jaja, te maté. Gritó Jugó con júbilo. Solo para detenerse confundidos cuando el aire se onduló y Daiki desapareció. Nunca estuvo allí desde el principio. Gurk. Jugó se atragantó cuando lo levantaron por los aires desde atrás, con una mano apretada alrededor de su garganta. ¿Te estás precipitando un poco, jefe? Preguntó Daiki desde atrás. Por cierto, ese era solo mi fantasma de chakra, informó mientras comenzaba a absorber la energía del cuerpo de Jugó, dirigiéndola hacia su sello de la estrella celestial. Jugó se retorció e intentó escapar de su agarre, y Daiki sintió que su chakra se disparaba, o al menos lo intentaba. Antes de que, con un pensamiento fugaz, 3 dragones serpentinos emergieran de su espalda, envolviéndolo y absorbiendo aún más chakra de él. La velocidad era excesiva y la grotesca transformación de sabio que rodeaba su cuerpo onduló antes de desvanecerse, dejando al Jugó normal colgando en sus manos. Eso debería tranquilizarte un rato, dijo Daiki asintiendo para sí mismo. Una vez que Jugó se recuperó y se calmó, Daiki deshizo los dragones que lo rodeaban y lo dejó en el suelo. Tropezó un poco por la repentina falta de chakra, pero Daiki le puso una mano en el hombro para estabilizarlo. ¿Todo bien ahí? Preguntó Daiki con una sonrisa. Jugó parpadeó lentamente, con expresión completamente estupefacta. Antes de girarse para mirarlo por encima del hombro, murmuró incrédulo. «Me venciste con tanta facilidad. Ni siquiera Kimimaro o Orochimaru podrían hacerlo tan fácilmente como tú, y ya estoy como nuevo». «Como te drené el chakra», explicó Daiki, soltándole el hombro, «tengo una oferta para ti, Jugó». «¿Una oferta?» Jugó ladeó la cabeza. «Pero espera. ¿Quién eres en realidad? Dijiste que te llamabas Daiki. ¿Te envió Orochimaru?» «Orochimaru ha muerto», le informó Daiki sin rodeos. «Y ese tal Kimimaro también, por cierto». Jugó se quedó boquiabierto. «¿Kimimaro está muerto?» Jadeó, retrocediendo contra los restos del marco de la puerta. «¿Y Orochimaru también? Pero, ¿cómo?» «Oh, eso es fácil, yo los maté», dijo Daiki encogiéndose de hombros. «¿Tú?» Jugó lo miró con horror e incredulidad, sintiendo cómo le flaqueaban las piernas. Se desplomó contra el marco de la puerta destrozado, llevándose las manos a la cabeza entre las suyas. «¿Por qué mataste a Kimimaro?»
Preguntó con la voz temblorosa de dolor y los ojos llenos de lágrimas. Porque ayudó a atacar mi aldea. Daiki se encogió de hombros. Orochimaru lo trajo a él y a un grupo de sus otros subordinados para atacar mi aldea, matar a mi gente y capturarme a mí y a un amigo mío, Sasuke Uchiha. Hugo alzó la vista al oír mencionar el nombre de Sasuke. ¿Sasuke, el que iba a ser el cuerpo de Orochimaru en el futuro? Sí, él, asintió Daiki. También me quería para algo. Pero eso no importa. Lo que importa es que, cuando llegaron a mi aldea, los masacré a todos. Y les quité todo, dijo, antes de levantar el brazo. Su piel se onduló al emerger de su muñeca una hoja de hueso. Eso es. Hugo se quedó boquiabierto, con los ojos muy abiertos mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. El linaje de Kimimaro. Así es, asintió Daiki, reprimiendo una sonrisa burlona. Apretó el puño y la hoja salió disparada de su brazo con tal velocidad y fuerza que se produjo un estampido sónico. Se estrelló contra el muro reforzado, atravesándolo y haciéndolo añicos. Siguió avanzando, excavando un túnel a través de la montaña donde se había construido la fortaleza. Atravesó cientos de metros de roca densa antes de salir por un lateral y perderse en la distancia, donde se estrelló contra otra montaña y la atravesó hasta la mitad, dejando un enorme boquete. Hugo miró incrédulo el enorme agujero por donde ahora entraba la luz. Kimimaro alguna vez aspiró a ser el recipiente de Orochimaru, ¿verdad? Reflexionó Daiki. En cambio, ahora se ha convertido en parte de mí. Un resultado mucho mejor que ser el recipiente de Orochimaru, la verdad. Supuso que, técnicamente, seguía vivo como un Edo Tensei. Pero permitir incluso que su yo controlado mentalmente interactuara con Hugo y fuera conocido por él, aliviaría su castigo por atacar Konoha. Ya veo, Hugo se mordió el labio, apartando finalmente la mirada del agujero tras unos instantes de asombro. ¿Así que la voluntad de Kimimaro sigue viva en ti ahora? Bueno, en realidad no. Pero no le importaba abusar de esa idea. Algo así, dijo Daiki encogiéndose de hombros y extendiendo la mano al alto hombre pelirrojo. Permíteme presentarme de nuevo. Me llamo Daiki Yurei y soy el Godaime Hokage de Konoha. Ven conmigo, Hugo, y me aseguraré de que nunca más tengas que preocuparte por perder el control. Los ojos de Hugo se abrieron de par en par. ¿Tú, eres el Hokage?, preguntó boquiabierto. Pero, yo creía que el Hokage era Hiruzen Sarutobi. Ya no. Desde que Orochimaru atacó la aldea y yo lo repelí, junto con la invasión, me convertí en Hokage, explicó Daiki, sonriéndole. Como puedes ver, tengo la fuerza para someterte y que ya no tengas que lastimar a nadie. Además, puedo ayudarte. Si te unes a mí, haré que nunca más pierdas el control. Hugo se mordió el labio, mirando primero su mano y luego sus ojos. ¿Puedes?, preguntó con vacilación. Aunque ni siquiera Orochimaru pudo hacer eso, soy mucho más fuerte y competente que Orochimaru, dijo Daiki encogiéndose de hombros. Y sí, dame algo de tiempo y me aseguraré de que no vuelvas a lastimar a nadie más en contra de tu voluntad. Utilizando el sello de la estrella celestial como base, y editando la parte de filtrado del sello, estaría perfectamente dentro de sus posibilidades ayudarlo. Y con Hugo a su lado, podía aplicar sus propios sellos celestiales a quienes consideraba dignos, sin la tasa de supervivencia de 1 entre 10 con la que el mediocre usuario de sellos Orochimaru tenía que lidiar. Hugo se quedó mirando su mano. Y un instante después, lo tomó. Tras traer a Hugo a su lado, Daiki tenía que visitar otro lugar. Un lugar que, tal vez, contenía cosas aún más importantes que el propio Hugo. Algo que Daiki anhelaba. Por eso apareció en una ráfaga de aire, en el extremo oriente de las naciones elementales, en lo profundo de un vasto bosque. Justo frente a una enorme cabeza de serpiente de piedra que sobresalía del suelo del bosque. El escondite oriental de Orochimaru. El lugar donde guardaba no solo el pergamino con la técnica Shikifuin y cómo recuperar el contenido del estómago de un Shinigami, sino también donde mantenían prisionero a Suigetsu Ozuki. Pero aún más importante que ambas cosas era que, en el escondite del este, se guardaba la gran mayoría de la tecnología y el equipo científico de Orochimaru. Daiki colocó una mano sobre la nariz de la cabeza de serpiente de piedra, la marca de su técnica Kagatsushin formándose sobre el hocico. Antes de adentrarse en el interior, descendió por un largo y oscuro túnel que conducía a las profundidades subterráneas. A lo largo del camino, colocó una marca cada 15 metros aproximadamente hasta que el túnel se extendió formando una vasta base cavernosa. Iluminada por una inquietante luz verde proveniente de focos distribuidos por toda la base.
Por lo que había podido observar brevemente en la mente de Orochimaru, junto con la de Kabuto, Orochimaru había diseñado toda la tecnología él mismo. Desde las luces hasta los generadores que suministraban energía a la base. Una mirada fugaz bastó para escudriñar hasta el último rincón del escondite. Recorrió con la mirada cada habitación, cada pasadizo oculto, cada recoveco. La enorme potencia de la profundidad de campo del Shinkugan, combinada con la percepción mejorada y la memoria fotográfica del Sharingan. Nunca necesitaba volver a mirar nada si así lo deseaba. Se dirigió al laboratorio principal. En lo más profundo de la base. Silencioso e inquietante, el lugar estaba completamente vacío, y si hubiera sido cualquier otro, tal silencio en un espacio subterráneo tan vasto le habría resultado aterrador. Pero no había necesidad de temer a lo desconocido, y a una base subterránea silenciosa. No solo porque lo supiera todo sobre ese lugar, pero también porque era el Hokage. Y no había nadie más aterrador que él. Pasó por varias salas donde observó ordenadores de distintos tamaños, con las pantallas encendidas y ejecutando algoritmos y experimentos automáticamente. Y habitaciones repletas de estanterías llenas de libros, archivadores y demás. Escritorios desordenados, atestados de papeles y notas hasta el borde. Para ser un tipo tan meticuloso, Orochimaru no era precisamente el más ordenado. Y eso sin mencionar las múltiples habitaciones por las que pasó, que estaban repletas de enormes estructuras parecidas a tubos de ensayo, pero adaptadas al tamaño de las personas para que cupieran dentro. Todas y cada una de ellas, vacías. Excepto una. Ya lo alcanzaría en un rato. En lugar de eso, los ignoró a todos, limitándose a dejar las marcas para su jutsu, y se dirigió directamente al laboratorio principal. Entró y se detuvo en el recibidor para admirar el tamaño descomunal de la supercomputadora al fondo de la sala. Su pantalla, como las demás, brillaba con una suave luz verde mientras ejecutaba experimentos hipotéticos y calculaba todo lo que Orochimaru le había dejado. Dos enormes máquinas horizontales, con forma de viga, flanqueaban la computadora. Daiki las describió como procesadores gigantescos que zumbaban suavemente, proporcionando a la computadora toda la potencia de procesamiento que pudiera necesitar. Era una auténtica supercomputadora. Y superaba con creces cualquier tecnología disponible en Konoha. Claro que tenían ordenadores, pero nada ni remotamente parecido a esta escala. Es una verdadera lástima, reflexionó Daiki mientras se acercaba para admirarlo mejor y negaba con la cabeza. Estaba mucho más capacitado para el avance de la tecnología que para las tonterías en las que se metía. Bueno, da igual. Daiki le daría mejor uso a ese genio tecnológico. Y a este laboratorio y a todo lo que contiene. Al fin y al cabo, este era el laboratorio donde Orochimaru crearía algún día a Mecha Naruto y Mecha Kyuubi. Mecha Naruto sería un robot que adquiriría conciencia y sabiduría de forma legítima. Y Mecha Kyuubi, una réplica robótica a tamaño real de Kurama. Un Zord impresionante que haría que incluso el Dragon Zord de los Power Rangers derramara una lágrima de orgullo. Esta era la tecnología que necesitaba controlar. Colocó la mano sobre el ordenador, marcándolo, antes de continuar. Atravesó una puerta corredera lateral que daba a una enorme sala esférica repleta de tecnología, y en el centro, un gigantesco tubo conectado a maquinaria descendía del techo, emitiendo una intensa luz pulsante. El generador que alimentaba el laboratorio. ¿Cuánta energía produce esto?, se preguntó Daiki, acercándose y colocando una mano sobre él. ¿Cómo funcionaba? No tenía ni idea. Era impresionante. Y que se le dé buen uso en el futuro. Pero no era para eso específicamente que había venido. En lugar de eso, siguió adelante hasta llegar a una pared en blanco. Buscó a tientas un instante antes de encontrar justo lo que buscaba. Al tocarla, una pequeña parte de la pared cedió y crujió, antes de abrirse y revelar una habitación oculta. Estaba repleto de todo tipo de cosas. Pequeños tubos con cadáveres de animales delicadamente conservados, armas de todas las formas y tamaños. Y pergaminos y más pergaminos. Sin embargo, él estaba allí por un pergamino específico. El que contenía las instrucciones para el sello de la parca. No podía permitir que semejante técnica cayera en manos de nadie fuera de Konoha. E incluso dentro de la región, solo unos pocos privilegiados podían confiar en ella. Después de todo, era una de las pocas técnicas para las que actualmente no tenía una contramedida directa, y no podía permitirse que sus enemigos siquiera soñaran con descubrirla. Las probabilidades, aunque astronómicamente bajas, no eran nulas.
En cuanto lo agarró, lo guardó rápidamente, antes de dirigir su atención a otro pergamino. Mei estará feliz, dijo con una sonrisa burlona mientras lo guardaba también en la palma de su mano. Después de todo, era el pergamino el que contenía las 3 armas restantes que pertenecían a los 7 espadachines ninja de la niebla. Kabutoari, Nuibari y Shibuki. Las cuales se aseguraría de devolver a su futura esposa, después de revisarlas para comprobar que cumplían con todos los requisitos de sellado. Era lo justo, después de todo, técnicamente eran propiedad de Konoha ya que eran creaciones de los Uzumaki, y los Uzumaki ya no existían aparte de Naruto. Dudaba que Naruto alguna vez quisiera un arma, pero le ofrecería una en el futuro si la deseara, basándose en los sellos que había aprendido de todas las armas. Bien, dijo, apartando la vista del estante donde estaban todos los pergaminos. Su atención se centró en lo último que le interesaba de la habitación oculta. En concreto, el tubo que contenía una mano podrida, conservada en un líquido verde y vacío. Y el anillo de plata que lo coronaba, con un diseño azul pizarra, y el kanji de vacío impreso encima, junto con kanji de sellado. El anillo Akatsuki de Orochimaru. Se acercó y colocó la mano sobre el tubo, sellándolo, pero no la mano en sí. Atrapó la mano putrefacta antes de que cayera y le arrancó el anillo del dedo de la extremidad podrida. Selló también la mano, antes de dirigir su atención al anillo y sonreír. Esto será útil. Daiki rió, deslizándolo en un dedo. Al fin y al cabo, ese único kanji de vacío en la parte superior del anillo estaba compuesto por diminutos kanji de sellado. El anillo en sí estaba diseñado para potenciar las habilidades de sellado. Todos los anillos habían estado. La admiró durante unos segundos en el dorso de su dedo, antes de darse la vuelta y abandonar la habitación oculta. Solo le quedaba una cosa por hacer antes de marcharse. Regresó al laboratorio principal, lo dejó atrás y se dirigió a la sala donde se encontraba un enorme tubo lleno de agua. En cuanto se acercó al tubo, el agua se movió y ascendió, formando un torso humano desnudo. Una sonrisa arrogante y afilada se dirigió a él. Una mata de pelo blanco azulado enmarcaba un rostro con brillantes ojos violetas. ¿Y tú quién eres?, preguntó Suigetsu Ozuki. El nuevo lacayo de Orochimaru, Kotoha Matsukami, pensó Daiki, con los ojos girando hacia el Mangekyo eterno mientras activaba la variante más débil de la técnica, y Suigetsu guardó silencio. No se acercaba ni de lejos al poder de la versión completa. Uno de los genjutsu más potentes que existen, sino el que más. Aún así, la versión más débil potenciaba enormemente la capacidad hipnótica básica del Sharingan. Y era justo lo que necesitaba para que Suigetsu se volviera dócil y completamente reacio a resistirse mientras se adentraba en su mente y le arrebataba la preciada técnica Iden Ninjutsu del Ozuki. El jutsu de hidratación les permitía convertir su cuerpo en agua, volviéndose similares a un usuario de logia de agua de One Piece. Una vez que hubo terminado de asimilar todo el conocimiento que necesitaba de Suigetsu, Daiki contempló al dócil adolescente dentro del tubo. ¿Debería matarlo?, se preguntó Daiki distraídamente por un momento. Estaba seguro de que no sería muy difícil reclutarlo. Sasuke tenía el carisma de un palo, y aún así lo había logrado en la otra línea temporal. El pequeño problema era que el objetivo principal de Suigetsu era coleccionar las armas de los 7 espadachines ninja de la niebla oculta. Y eso no podía ser, considerando que las espadas Kiba le pertenecían y que el resto sería devuelto a la niebla. Podría replicarlas si tuviera suficiente tiempo. Pero, ¿de verdad quería perder el tiempo haciendo eso solo por un tipo como Suigetsu? ¿Sabes qué? Que le den. Decidió Daiki encogiéndose de hombros. Mei puede encargarse de él, concluyó. Hasta entonces, podía seguir tranquilo y dócil en su tubo de ensayo. Quizás podría ser una buena incorporación a las fuerzas de Mei y liderar a los 7 ninjas. Al fin y al cabo, Chojuro era un completo idiota. Dejando a Ozuki de lado, Daiki dio media vuelta y abandonó la habitación. Desde allí, comenzó a recorrer los largos y sinuosos pasillos de la base subterránea, de regreso a la entrada. Su trabajo allí había terminado y había conseguido todo lo que quería, e incluso más. No tardó en salir de las enormes fauces de serpiente de piedra que servían de entrada a la base, adentrarse en el profundo y oscuro bosque en el que se encontraba y volverse para encararlo. Levantó la mano, una bocanada de humo apareció a su lado, y un camaleón grande de escamas púrpuras, que le resultaba familiar, apareció junto a él. Daiki, he regresado victoriosa una vez más, hizo una pausa y miró a su alrededor, antes de que sus ojos, ligeramente desorbitados, se posaran en las enormes fauces rocosas de la serpiente. Esto no es Konoha. Él le sonrió. No, esta es una de las bases de Orochimaru.
Pensé en encargarme de ellas ahora que el bastardo serpiente está acabado, respondió Daiki antes de bajar la mano. Pero lo más importante es que lo lograste. ¿Así que conseguiste algo? Puso los ojos en blanco. ¿Acaso había alguna duda? Replicó con sarcasmo. Lo complicado era averiguar dónde los guardaba. Por eso tardamos tanto. El viejo belicista ha estado de muy buen humor últimamente, sin apenas maquinaciones. Así que no les prestó mucha atención hasta hace apenas unas horas. Daiki arqueó una ceja. ¿De buen humor? Sobre todo en el caso de Shimura Danzo. El viejo fósil incluso sonreía a veces, lo cual era bastante extraño, resopló Toka. Francamente, Danzo está eufórico porque te has convertido en Hokage. Honestamente, podrías haberle pedido que te los diera y lo habría hecho con gusto. Verdadero. Daiki lo había considerado, antes de descartarlo. Al final, quiso mantener su adquisición en secreto el mayor tiempo posible y que la menor cantidad de gente posible lo supiera. Aunque tendría que avisar al menos una vez, teniendo en cuenta que necesitaría aprender técnicas para ello, de llama, me tomé la libertad de echar un vistazo a los pergaminos que tenía sobre su entrenamiento y técnicas, y los copié para ti, interrumpió Toka, con una sonrisa de suficiencia en su rostro escamoso, mientras levantaba su pie con garras y le ofrecía un pergamino desellado. Quiero una misión más emocionante la próxima vez. Esta fue demasiado fácil, y además, un rollo. A pesar de sí mismo, la segunda ceja de Daiki se alzó, uniéndose a la segunda con sorpresa. ¿En serio? Rió, sonriendo mientras aceptaba el pergamino y lo sellaba en su sello de palma. Ella fue tan minuciosa como siempre, ¿verdad? Y eso le simplificó mucho las cosas. Sin duda, el clan camaleón era el mejor. Toka resopló de nuevo. ¿En serio? ¿Acaso había alguna duda? Fue ridículamente fácil. Para ser un grupo que se enorgullece de su sigilo, Roog no dio mucha guerra, buzó. Ahora bien, dijiste que si lograba esto, tendrías una misión mucho más emocionante para mí, ¿verdad? Y así fue. Pero, eso puede esperar por ahora, le dijo con un gesto de desdén, haciendo que el enorme lagarto de escamas moradas le hiciera un puchero. ¿Cómo ha ido el entrenamiento de Senjutsu de tu padre? Ella le dirigió una mirada inexpresiva. Una pérdida de tiempo. ¿Recuerdas que mi padre ya sabe usar Senjutsu, o lo has olvidado? Preguntó Toka. No, no lo he olvidado. Daiki se encogió de hombros. Pero ese era el Senjutsu del clan serpiente. Y no es que él se entrenara para eso. La forma de aprender Senjutsu del clan serpiente no es algo que se pueda enseñar. Solo se puede imponer a alguien por el sabio serpiente blanca. Se pasó una mano por el pelo y le sonrió con sorna. Quería que tu padre aprendiera la forma de hacer las cosas de los sapos, para que pudiera hacer la suya y usar lo aprendido para enseñársela a otros miembros del clan camaleón. Y tú misma, añadió. Y yo, dijo Daiki riendo descaradamente, habría sido mucho más fácil si hubiera aprendido de la misma manera que tu padre. Pero eso implicaría firmar el contrato de la serpiente, y no creo que sea una opción. Aunque ahora tuviera en su poder el contrato de invocación de serpientes, esa era una opción para Anko. Tenía pensado hablar con ella sobre eso. Últimamente había estado demasiado ocupado. La última vez que la vio, sus niveles de chakra rozaban el nivel Kage bajo gracias al aumento que había recibido del fragmento de Orochimaru. Y entre eso y su enorme resistencia al veneno gracias al entrenamiento que había recibido de Orochimaru, las probabilidades de que alcanzara el modo sabio no eran tan bajas. Y aunque muriera en el intento, él podría revivirla. Y ella lo ganaría de todas formas. Era un ganar-ganar, en realidad. Definitivamente no, dijo Toka, negando con la cabeza con un bufido. Mi padre no siente mucho aprecio por la familia de su padre. Así que supongo que entiendo tu punto de vista. Aunque, podrías haber aprendido de los sapos tú misma. Ojalá hubiera podido, suspiró Daiki, pero he estado demasiado ocupado. De esta forma, todo el clan camaleón se fortalecerá con el tiempo y podré aprenderlo a mi antojo. Por supuesto, estaba el problema de que el camaleón no tenía acceso al aceite de sapo que le ayudaba a aprender Senjutsu. Pero ahora tenía a Jugo. Con el tiempo suficiente, estaba seguro de que podría crear algo mejor usando a Jugo. Sobre todo porque ya sabía cómo formar sellos malditos, o mejor dicho, los mucho más poderosos sellos celestiales. Simplemente le faltaba Jugo para ello. Ahora ya no. Probablemente podría crear una zona entera usando los sellos para el entrenamiento de Senjutsu. E incluso añadir medidas de seguridad para reducir el riesgo de convertirme en piedra o cualquier otro destino horrible, reflexionó.
Con el tiempo, quizá incluso logre que mucha más gente pueda aprender el arte de forma segura, o al menos intentarlo. Al fin y al cabo, el Senjutsu era una técnica increíblemente difícil de dominar. Por supuesto, la idea de contárselo a cualquiera y darle la oportunidad de obtenerlo jamás se le pasó por la cabeza. En cambio, recompensaría a quienes considerara dignos y a quienes se lo ganaran por méritos propios. Del mismo modo, otorgaría el sello celestial a las personas en el futuro mediante el mismo proceso, concediéndoles no solo la transformación del sabio, sino también el Senjutsu. Con ello, reforzaría sus fuerzas con Shinobi Kunoichi de rango SI, una vez más, la grandeza de Konoha florecería. Aún así, eso estaba un poco lejos para cualquiera, excepto para personas como Anko y Jiraiya. Definitivamente debería entregarle el sello celestial a Jiraiya. En cuanto regrese, decidió. Jiraiya, con la transformación del sabio y la capacidad de reunir energía natural para el Senjutsu a través del sello, Shin Maita, seguramente lo colocaría por encima de los 6 caminos de Pain. Bueno, para mí es lo de siempre, una vez que tu padre aprenda lo suficiente, reflexionó Daiki, mirando al camaleón. Y nunca dijiste qué tal le va. Toka puso los ojos en blanco, eso debería ser suficiente para decirlo, ya ha terminado, respondió, y Daiki parpadeó sorprendido, un poco atónito. ¿Tan rápido?, preguntó boquiabierto, mirándola. Papá pasó 50 años en el mismo sitio, casi sin moverse, disfrazado de castillo, dijo con indiferencia, y conoce la versión del Senjutsu del clan de las serpientes desde mucho antes. ¿De verdad creías que le costaría mucho dominar también la versión de los sapos? Algo así como sí, admitió Daiki, quiero decir, como dije. En realidad no aprendes más el Senjutsu de la serpiente a medida que sobrevives al proceso. Quizás, pero mi padre lleva décadas usando Senjutsu y ya lo domina, dijo Toka encogiéndose de hombros. Él, como siempre, está listo cuando lo necesites. Me alegra saber que el clan Camaleón sigue siendo tan fiable como siempre, dijo riendo levemente. Sin duda, sus invocaciones eran las mejores. Y no lo olvides, dijo Toka con aire de suficiencia. Ahora bien, puesto que sientes la necesidad de retrasar la próxima misión, no veo razón para quedarme en este lúgubre bosque contigo. No olvides llamarme cuando me necesites. Y con eso, desapareció en una nube de humo, regresando al reino del clan Camaleón. Agradable como siempre, Toka, resopló Daiki, poniendo los ojos en blanco. Tras su marcha, volvió su atención a la enorme boca de serpiente de hormigón que servía de entrada a la base de Orochimaru, y alzó una mano al aire, con los ojos girando en el patrón familiar de su Mangekyou. Kagatsu-shin, declaró, apretando el puño. De inmediato, la tierra comenzó a retumbar y temblar antes de partirse por las grietas. El bosque mismo se desmoronó a su alrededor, los árboles cayeron y los animales huyeron aterrorizados mientras una serpiente de piedra titánica emergía de la tierra. Con más de 300 metros de largo y más ancha que la mayoría de los edificios, se elevó por los aires a su orden. Todo gracias a las marcas que había esparcido por toda la base para poder utilizar su técnica. Y un instante después, el mundo se onduló a su alrededor mientras lo dejaba atrás y era transportado directamente a su dimensión personal, arrastrando consigo la base de Orochimaru. Y toda la tecnología que contiene. Una vez que apareció en su reino personal, bajo el cielo negro como la tinta que lo envolvía, Daiki bajó la mano y suavemente colocó la enorme base serpentina en el suelo. ¡Qué estética más extraña! Daiki no pudo evitar negar con la cabeza mientras la observaba. Sin duda, era una obra maestra, y descomunal. Pero, de nuevo, tenía la forma de una serpiente gigantesca, de más de 1000 pies de largo. Supuso que Orochimaru tenía una razón para haberlo construido bajo tierra. Aunque no podía comprender por qué dejaría la entrada tan descaradamente a la vista, y tan obviamente hecha por él, con la estética que tenía. Ah, no, espera, sí que podía. La verdad es que, pensándolo bien, no era para tanto. Orochimaru era un cretino arrogante. De los peores. Probablemente ni se le pasó por la cabeza que construir su base con forma de serpiente le traería consecuencias nefastas. Y bueno, en realidad. Supuso que no había sido así, sino que fueron sus otras tonterías las que le habían salido caras. Hablando de Orochimaru, Daiki sonrió, frotándose las manos. Una leve emoción le recorrió las venas. Con Orochimaru bajo su control y toda esa tecnología, sí, él podía hacerlo. Por fin. Por fin, una de las cosas más grandes que deseaba en este mundo se haría realidad. Con esa idea en mente, Daiki se dirigió al lugar donde había dejado a sus esclavos zombies reanimados. Los encontró formando una fila como los lemmings que eran.
necesitaría conseguirles a todos uniformes Sambu para ponerlos a trabajar. Al fin y al cabo, tenían muchas horas de servicio comunitario que compensar. Excepto Orochimaru, claro. Tenía en mente un propósito mucho más grandioso para él. Se dirigió directamente hacia Orochimaru, que había vuelto a la vida, y le puso una mano en el hombro. La inmortalidad y todos los jutsu del mundo son cosas tan pequeñas. Tengo un objetivo mucho mayor en el que puedes trabajar, dijo Daiki con una sonrisa. Vas a darme todos los videojuegos que quiera. Todos y cada uno de ustedes. Existía una interesante resonancia entre el Shinkugan y el Sharingan. Una de las habilidades del Shinkugan era potenciar las capacidades mentales del usuario, incluyendo una memoria increíble. Cosas que solo recordaba vagamente y cosas que había olvidado por completo. Él podía recordarlas con perfecta claridad. El Sharingan le otorgaba una memoria eidética. Es decir, todo lo que veía o experimentaba quedaba grabado permanentemente en su cerebro, para siempre. En conjunto, le permitieron recordar a la perfección cada uno de sus recuerdos desde que adquirió conciencia como persona y pudo formar tales recuerdos. Tendía a reprimirlo todo, a mantenerlo fuera de su mente, porque era demasiado. Pero, si quería, podía recordar a la perfección todo lo que había visto, oído, pensado o experimentado desde los 4 años. Ambas versiones. Lo cual también significaba que podía recordar cada trama y característica de cada videojuego que había jugado. Y cualquier característica que hubiera visto en cualquiera de los videojuegos y consolas. Y así, mientras miraba a los ojos del reanimado Orochimaru, invocó el poder del Shinkugan, sumergiéndose en la mente del hombre y depositando prácticamente todos sus recuerdos relacionados con videojuegos y consolas. Pokémon, Mario, Crash Bandicoot, Spyro the Dragon, Elder Scrolls, Digimon, Final Fantasy y más. Los únicos juegos de los que evitó darle información a Orochimaru fueron los de Naruto. Pero no solo los juegos. También las consolas. Game Boy Advance, Nintendo DS, PlayStation 1 a 4, PSP, Xbox 360, PC, Nintendo 64. Y eso no fue todo. Teléfonos inteligentes y películas. Anime y series de televisión. Todo lo que se le ocurriera para su propio entretenimiento. Lo vertió en la mente de Orochimaru. Y mientras se apartaba de volcar todos esos recuerdos en la cabeza de Orochimaru, miró fijamente los ojos vidriosos y sin vida del hombre serpiente, antes de dar una sola orden. Ve. Y sin decir una palabra, Orochimaru pasó junto a él y se dirigió hacia su antigua base, donde se encontraba toda su tecnología. Daiki se tocó la barbilla. Claro, si quiero algo nuevo, necesitaré algunos ayudantes, reflexionó. No podía asegurar que Orochimaru fuera precisamente el más creativo a la hora de crear algo nuevo. O quizás, con todos los recuerdos de diversos escenarios, películas, anime, libros y demás que le había impuesto al hombre serpiente, su cerebro genial se vería impulsado hacia la creatividad. Y el hombre también podía crear tantos clones de sombra como necesitara. Echó un vistazo a los lemmings que quedaban frente a él, el chico hueso, Guren y Shin el calvo. Sí, ustedes tres no serían de ninguna ayuda, dijo, negando con la cabeza. En ese momento lo decidió. Si alguno de los monos de las nubes o los zoópodos parecía tener la suficiente creatividad, los elevaría por encima de su miserable condición una vez que los matara y los incorporaría a su servicio eterno. Sí, estoy segura de que estarían increíblemente agradecidos. Y Sobu resopló. Qué magnánimo de tu parte. Como debe ser, dijo Daiki con una sonrisa burlona, estirando los brazos por encima de la cabeza durante unos instantes antes de extender la mano e invocar el pergamino que acababa de recibir de Toka. Bueno, supongo que ya es hora de que me apropie del poder de ese hippie, reflexionó el joven Hokage. Y más allá de eso. Era hora de reclamar no solo el estilo de madera, sino también cada linaje elemental para sí mismo. Gracias a sus artimañas al crear la esfera de la búsqueda de la verdad, conocía la proporción perfecta necesaria para cada elemento. Claro que, incluso con eso, el problema radicaría en aprender el jutsu de cada subelemento y entrenar en él. Y su armadura de chakra sirve como ejemplo. Por suerte, ya tenía acceso a un usuario del estilo hielo del que aprender, y ahora también a un usuario del estilo cristal, pensó, con una sonrisa burlona mientras miraba al reanimado Guren. Demonios, sus clones ya habían aprendido el proceso de entrenamiento del estilo de hielo y el proceso detrás de todos sus jutsus de estilo de hielo. Y tenía espadas de chakra de todos los elementos, listas y esperando ser usadas. Y selladas. Sumpo, dijo, dejando atrás esa dimensión y apareciendo en la tierra más grande y oscura que había heredado de Isobu.
y donde sus sellos estaban preparados, esperándolo. Hablando de eso, murmuró Isobu pensativo, he estado pensando. Tu sello de usurpación de linaje normalmente no funcionaría con un linaje elemental, ya que requiere una representación física del linaje para añadirlo a tu genoma. Pero el estilo de madera se ha fusionado por completo con las células de Ashirama. Creo que, si bien tu sello no funcionaría, por ejemplo, con las células de Pakura del estilo de fuego para obtener su linaje, tiene una alta probabilidad de éxito con las células de Ashirama, con mucho menos riesgo. Daiki hizo una pausa, arqueando las cejas. ¿Riesgo? Preguntó en voz alta. ¿No dijiste que si algo salía mal, no habría problema porque podrías deshacerte de las células? Sí, lo hice, y lo mantengo, respondió Isobu con voz seca. Pero también recuerdo haberte dicho que, si algo salía mal, el proceso sería una agonía para ti. Sería como arrancarte un tendón. Sería terriblemente doloroso. Y aunque al final lo conseguiríamos, tendría que escucharte gritar de dolor durante mucho tiempo. Como si fuera a gritar. Soy el maldito Hokage. Daiki hinchó el pecho. Yo sí que gritaría. Sí, qué varonil por tu parte, rió Isobu. De cualquier forma, vale la pena intentarlo, ¿no? Así fue. Se dirigió hacia la cúpula de roca que había formado y utilizado con su sello anteriormente. Y donde había obtenido su esfera de la búsqueda de la verdad. Por supuesto, antes de entrar para obtener el estilo de madera, lo primero era lo primero. Se sentó frente a él, se desabrochó el chaleco Jonin y se lo quitó. Antes de abrir 5 esferas metálicas de distintos colores, cada una extraída y tallada de las hojas de chakra elemental que aún conservaba, parecían pequeñas, pero más de la mitad de cada hoja había sido comprimida en ellas, y estaban cubiertas de kanji de sellado. Preparado con antelación para este día. Alzó las manos formando un sello manual familiar, y una bocanada de humo apareció a su lado cuando un clon de sombra se sentó con las piernas cruzadas detrás de él y le presionó una mano en la parte baja de la espalda, justo encima de la columna vertebral. Específicamente, donde se ubicaba la puerta de la vida. La puerta de la vida era la que creaba una reserva de chakra. Y él había deducido que, al sellar la proporción perfecta de metal de chakra en ese punto, el chakra elemental fluiría libremente a través de la reserva. Sintió como su clon concentraba su chakra en su espalda, formando un sello. Daiki recogió cada esfera de metal de chakra y las colocó en un patrón semicircular alrededor de su cuerpo. ¿Estás listo?, preguntó su clon desde atrás. Por supuesto, dijo Daiki con una sonrisa burlona. Después de todo, este proceso era mucho más sencillo que los que había realizado antes con el sello de usurpación de linaje. Muy bien, prepárate, jefe, gruñó su clon de sombra, liberando su chakra. Fuin. Un destello de luz cegadora inundó el lugar, y una sensación de oleada recorrió su cuerpo, hasta sus chakras. Un hormigueo le recorrió la columna vertebral. Unos instantes después, la luz se apagó y todo terminó. Las esferas de metal y chakra que lo rodeaban habían desaparecido por completo. Y pudo sentirlo, en lo más profundo de su propio chakra. A medida que los elementos se entrelazaban con su ser, sus afinidades se fortalecían hasta alcanzar niveles completamente nuevos, y se moldeaban a la perfección entre sí. Para ser sincero, fue una sensación maravillosa. Había sentido algo similar con su armadura al usarla, pero mucho más tenue. Y probablemente habría estallado en carcajadas de júbilo si no hubiera experimentado ya el poder del dragón marino y cómo este había potenciado su afinidad con el agua. ¿Qué se siente?, preguntó su clon. Daiki sonrió. ¡Increíble! Se puso de pie, enroscando los brazos. Al fin y al cabo, no solo se había potenciado aún más su afinidad con el agua, sino también con todos los demás elementos. Alzó la mano, con un dedo apuntando hacia afuera, invocando su chakra estilo rayo. Falsa oscuridad. Un rayo ensordecedor surgió de su dedo y se elevó kilómetros a la distancia. Era el mismo jutsu que había usado para asesinar a un ninja renegado de rango A. Lo lanzó sin usar ningún sello manual, y con la misma potencia de siempre. Ya no necesitaba sellos manuales para su jutsu elemental. No es que fueran inútiles, ojo. Los sellos manuales le ayudaban a controlar el chakra. Mediante ellos, podía realizar jutsus con mayor rapidez, potencia y tamaño. Pero, por ahora, no necesitaba sellos manuales para lanzar jutsus elementales al mismo nivel que antes de obtener el metal de chakra. Estatus, pensó, vencido por la curiosidad. Nombre: Daiki Yurei. Edad: 13. Capacidad de chakra: 2, 545, 814, 2, 545, 814, nivel bestia con cola, fuerza:
402. Resistencia, 452. Durabilidad, 431. Agilidad, 406. Taijutsu, 307. 500. Ninjutsu, 463. 500. Genjutsu, 202. 500. Bukijutsu, 223. 500. Control de chakras, 407. 500. Afinidad con los chakras. Rayo, maestro. Los cielos chispean. Agua, maestro. El mar se abre ante ti. Viento, maestro. El vendaval se inclina. Tierra, maestro. La tierra tiembla. Fuego, maestro. Las llamas de la creación arden. Yin Yang, adepto. El trono celestial yace vacío. Fuinjutsu, experto. La respiración se entrecorta. Afinidad de chakra con subelementos. Hielo, novato. Has aprendido lo básico para controlar el poder del hielo. Quemadura, N/A. Sin entrenamiento. Lodo, N/A. Sin entrenamiento. Explosión, N/A. Sin entrenamiento. Hervor, N/A. Sin entrenamiento. Lava, N/A. Sin entrenamiento. Acero, N/A. Sin entrenamiento. Imán, N/A. Sin entrenamiento. Tormenta, N/A. Sin entrenamiento. Rapidez, N/A. Sin entrenamiento. Oscuridad, N/A. Sin entrenamiento. Polvo, N/A. Sin entrenamiento. Cristal, N/A. Sin entrenamiento. Él se rió. Cuando se calmó y se tomó el tiempo para revisar su estado correctamente, Daiki se mostró algo confundido sobre por qué el estilo de hielo ya figuraba como principiante. Eso fue hasta que recordó que en realidad conocía un ninjutsu de estilo hielo. O bueno, técnicamente dos, ya que el ventisca del dragón negro tenía dos variantes, una simple y otra doble. También conocida como la ventisca del dragón negro gemelo. Un nombre muy imaginativo, sin duda. Muy bien, solo queda una cosa por hacer, murmuró Daiki mientras cerraba la pantalla de estado y observaba la enorme cúpula de roca y los incontables sellos inscritos en su interior. Se estremeció al recordar lo cerca que había estado de la muerte la última vez que la experimentó, y utilizó a Izanagi. Que te diviertas, jefe, su clon le dio una palmada en la espalda. Personalmente, espero que no funcione y tengas que implantarte las células. Y luego tener que lidiar con que todo salga mal un montón de veces y sentir toda esa agonía, se burló de él antes de desvanecerse. Dios, soy un imbécil. Daiki puso los ojos en blanco al entrar. Al menos eres consciente de ti mismo, resopló Isobu mientras se dirigía al centro del enorme sello de telaraña dentro de la cúpula y abría el contenido del pergamino que Toka le había entregado. Un único pergamino grande con docenas de jutsu e instrucciones de entrenamiento. Y un único frasco que contenía un trozo de piel arrugada y pálida. ¡Qué asco! Fin del capítulo.